A todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que tienen la esperanza en el reino de los cielos y que están participando del seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por capítulo, mucho gusto. Yo seré su anfitrión Kang Song-kyung. Primero, le agradecemos a nuestro Padre Dios que nos permitió este seminario en línea de Shincheonji, que es emitido hacia todo el mundo, y a todos los que están presentes ahora. En este tiempo, antes de que se testifique la palabra, con un corazón, le estaremos ofreciendo una oración a nuestro Padre Dios. Padre Dios, usted quien es santo y santísimo, le queremos sinceramente agradecer porque de acuerdo al nuevo pacto que Jesús hizo hace 2000 años, hoy en día ha aparecido la realidad y ha escogido al líder de la asamblea de Shincheonji como el mensajero de Jesús que vio y oyó todos los eventos del libro entero de Apocalipsis y ha hecho que testifique hacia todas las iglesias alrededor del mundo. Especialmente hoy, en este tiempo, a todos los pastores, seminaristas y santos que están presentes en el seminario en línea de Shincheonji del testimonio de la revelación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por capítulo, guíenos para poder percibir la verdadera voluntad de Dios. También le pedimos que podamos volvernos una familia de Dios dentro de la palabra revelada que está siendo testificada. Y hoy, en este tiempo, le pedimos que gobierne sobre los labios del instructor para que nosotros que estamos recibiendo la palabra podamos ser guiados a ser llenos de la gracia y de agradecimiento. Todo esto oramos en el nombre de Jesús, quien murió por nuestros pecados. Amén. El seminario en línea de Shincheonji sobre el testimonio de la revelación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por capítulo. Hoy, a continuación de la vez pasada, estaremos viendo la lección 2 del nivel intermedio, el cielo en el mundo físico que es creado de acuerdo al cielo del mundo espiritual. Por medio de las palabras que serán testificadas, estaremos percibiendo claramente qué es el cielo creado en la tierra de acuerdo al cielo en el mundo espiritual, hoy en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. Y espero que así nos volvamos aquellos que participan del reino de los cielos y vida eterna que fueron prometidas. En este tiempo estaremos recibiendo al instructor principal, Lee Tong-soo, de la iglesia de Suncheon de la tribu de Pedro. 전국과 영생을 소망하시는 전 세계 모든 목사님들과 신학생 여러분들, 또 모든 성도님들. A todos los pastores, estudiantes de teología y miembros de congregación del mundo que tienen su esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, es realmente un gusto encontrarnos en este tiempo de esta manera. Yo soy el instructor Tong-soo Lee, el instructor encargado de la iglesia Suncheon de la tribu de Pedro de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Sinceramente quiero agradecerles por asistir al seminario en línea de Shincheon del Testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. En este tiempo la palabra que estaremos viendo juntos es la segunda lección de intermedio. El tema de hoy es el reino de los cielos del mundo físico que es creado de acuerdo al reino de los cielos del mundo espiritual. Los versos de referencia de hoy son Éxodo 25, Mateo 6:10, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 21. Ya que los pastores han visto mucho la Biblia, va a haber aquellos que conocen acerca del tema de hoy y otros que no mucho. Sin embargo, espero que en este tiempo puedan oír la lección y encontrar la respuesta de la voluntad de Dios escritas dentro de la Biblia.
La esperanza de todos los creyentes es ir al reino de los cielos. Por medio de la Biblia debemos percibir claramente si el reino de los cielos es el reino de los cielos a donde nosotros vamos o si es el reino de los cielos que viene a nosotros. Dios el Creador dio a conocer en la Biblia en dónde está el reino de los cielos y el camino para encontrar el reino de los cielos. El camino para encontrar el reino de los cielos, su dirección y mapa, todas las respuestas están acerca de ello dentro de Apocalipsis. Espero que en este tiempo puedan tener un tiempo valioso por medio de la palabra que se testifica hoy, al pensar qué relación tengo con esta palabra y encontrar las respuestas del reino de los cielos que anhelan. Ahora les estaré hablando el punto principal del verso. Primero, es la voluntad y el propósito de Dios. El verso que explica bien la voluntad y el propósito de Dios es la palabra escrita en Mateo 6, verso 10. El Señor nos dio a conocer por medio del Padre nuestro que se haga la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El cielo aquí simboliza el mundo espiritual y la tierra simboliza el mundo físico. Entonces, ¿qué será lo que se cumple en el cielo? También, ¿qué será lo que se cumple en la tierra? Lo que se cumple en el cielo es el reino de los cielos del mundo espiritual y lo que se cumple en la tierra es el reino de los cielos en el mundo físico. Segundo, ¿a quién en la tierra será que Dios le muestra lo que se cumplió en el cielo y a quién le dice que lo crea? Es por eso que en cada era levanta un pastor que ve y oye las cosas del cielo. Por eso que en Amós, capítulo 3, verso 7, dice que Dios no hace nada, sino que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tercero, estaremos viendo sobre un pastor en cada era que ha visto las cosas del cielo y lo hace en esta tierra. Primero, en los tiempos de Moisés era solamente Moisés. En Éxodo capítulo 25, verso 8 a la 9, dentro de las Escrituras, Dios ha seleccionado a Moisés y le muestra solamente a él las cosas del cielo y le da un mandato que lo haga en esta tierra de acuerdo a lo que se le fue mostrado. Entonces, en la primera venida solamente era Jesús. En Juan capítulo 5, verso 19, dice porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, en la primera venida, solo hubo una entidad que fue al cielo, quien era Jesús, y ve las cosas que Dios y solamente una entidad, Jesús, y al llegar en esa tierra, al cumplirlas, también solamente fue una entidad, Jesús. Ahora, lo más importante es la segunda venida. En la segunda venida es el nuevo Juan. En el nuevo Juan se refiere al pastor prometido que Jesús ha prometido en el Nuevo Testamento. Por eso, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 21, podemos ver que Jesús llama al nuevo Juan al mundo espiritual y le muestra el cielo y también sobre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descenderá. En la segunda venida, el quien ha subido al cielo es solamente el pastor prometido, el nuevo Juan, y ve y escucha todo el mundo espiritual. Solamente el quien lo ha visto puede crear la nación de Dios en esta tierra. Cuarto, ¿cuál será el motivo, razón, el objetivo, así como es en el cielo, lo hace en la tierra? Originalmente, la voluntad de Dios, el Creador, era ser uno con el hombre y vivir juntos. Por eso había creado el mundo espiritual y el mundo físico, y había creado al hombre a la semejanza de él. Eso fue el primer hombre, Adán. Por eso se le fue dado la creación para que lo labrara y lo gobernara. Sin embargo,
por la aparición del espíritu de la traición de Satanás, el diablo, se hace el trabajo del engaño y el primer hombre que fue creado de acuerdo de la semejanza de la imagen de Dios, traiciona que Dios no puede estar junto con el pecador y no tenía otra opción de marcharse de este mundo. Está escrito bien en Génesis capítulo 6, verso 1 hasta la 3. Entonces Dios, el Creador, se marcha de este mundo por 6,000 años y en esos tiempos el diablo gobierna este mundo. Por eso, Dios, para recuperar todo lo que ha perdido, que fue su creación, envía a los profetas y nos transmite la posición y el estado de Dios. Además, nos transmite el objetivo de Dios. Y en cada era establece su pueblo y hace un pacto con ellos y había obrado con ellos, pero cada vez traspasaban el pacto, que traicionaban y por el pecado, Jesús, en Juan capítulo 5, verso 17, decía que mi Padre hasta ahora trabaja, que Él también trabaja. Sin embargo, el tiempo cuando se cumple y termina toda la voluntad, el objetivo y la esperanza de Dios es en Apocalipsis. A través de Apocalipsis se completa. Entonces, ¿cuál será el objetivo que Dios quiere cumplir? Es restaurar la humanidad y el mundo para que Dios pueda reinar. Para ello, así como se hace en el cielo, se hace en la tierra, en el mundo físico. El cielo, la nación de Dios, se establece. Así Dios y el cielo en el mundo espiritual pueden descender y vivir juntos para que Dios pueda reinar. Entonces, estaremos viendo desde los tiempos de Moisés y les explicaré sobre el cielo en el mundo físico que se creó en los tiempos de Moisés. De primero, estaremos leyendo en Éxodo capítulo 25, verso 8 hasta la 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo leyeron muy bien. En Éxodo capítulo 25, verso 8 hasta la 9, era el mandato de Dios hacia Moisés, para que haga un santuario, para que Dios, conforme a todo lo que Dios le había mostrado, hasta los utensilios, Dios llama a Moisés y solamente a Moisés le muestra las cosas del cielo. Entonces lo que Dios le muestra a Moisés fue las cosas del cielo, del mundo espiritual. Le había mostrado del cielo, del mundo espiritual, y así como lo había visto, lo había creado aquí en esta tierra. Por eso Moisés estableció el tabernáculo. Si el tabernáculo fue creado como en el cielo del mundo espiritual, entonces este tabernáculo en el mundo físico es el cielo en esta tierra. Sin embargo, este tabernáculo que Moisés había creado, que era el cielo en el mundo físico, dice en Hebreos capítulo 8, verso 5, que solamente fue una figura y sombra de las cosas celestiales. Se refiere que no es algo concreto. Entonces se refiere que va a haber una realidad y algo que aparecerá. Además, en Hebreos capítulo 9, verso 9 hasta la 10, dice que ese tabernáculo es solamente un símbolo hasta cuando el tiempo de la reforma venga. Se refiere hasta cuando aparezca una realidad y un cumplimiento. La morada verdadera que Dios puede morar en el templo de Dios, la realidad, ¿qué será y cuándo aparecerá? En la primera venida de Jesús es cuando aparece. Por eso les explica el cielo
que se establece la primera venida en esta tierra, cual su realidad de primero, estaremos leyendo en Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 네, 잘 읽어주셨습니다. Lo leyeron muy bien. 요한복음 5장 19절에 En Juan capítulo 5, verso 19, Jesús dijo de esta manera, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dentro de la palabra escrita en Juan capítulo 3, verso 13, dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, el único que subió al cielo en el tiempo de la primera vida fue solo Jesús. Y el que fue al cielo y vio y oyó a la par lo que el Padre hacía fue solamente Jesús. Entonces, aquel que viene a esta tierra y cumple de acuerdo a lo que vio en el cielo es solamente uno, Jesús. Lo más importante para nosotros es que dentro de la palabra escrita en Juan capítulo 2, verso 19 hasta la 21, Jesús, viendo el templo físico de Jerusalén, dijo que destruyeran este templo. Y cuando dijo que en 3 días lo levantaría, muchos judíos no percibieron esas palabras y lo mal entendieron. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo al Jerusalén espiritual, su cuerpo, que se había vuelto en el templo de Dios. Por eso, el verdadero templo de Dios fue Jesús. La razón en Juan capítulo 1, verso 32, después de recibir el bautismo y cuando Jesús sale de las aguas, se abren los cielos y el Espíritu Santo, como la paloma, desciende sobre Jesús. El Espíritu Santo de Dios es espíritu y Jesús es carne. El Espíritu Santo de Dios usa el cuerpo de Jesús como su templo y obra. Así que el templo verdadero de Dios no se refería a un edificio, templo o tabernáculo, sino que al corazón de la persona. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Además, Jesús en Mateo capítulo 4, verso 17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la razón era porque Dios y los cielos habían descendido en esta tierra. Entonces, ¿a quién será que había descendido? Era hacia Jesús. Entonces, podemos ver que en la primera venida, la realidad del cielo en el mundo físico era Jesús junto con sus 12 discípulos que habían creado las 12 tribus israelitas espirituales. Ahora, Dios en espíritu había usado a la carne de Jesús como su templo y todas las promesas del Antiguo Testamento lo había cumplido. Sin embargo, los judíos en ese entonces no lo habían percibido. Por eso en Juan capítulo 1, verso 11 podemos ver que vino a los suyos, sino que los suyos no los habían recibido. A lo contrario, podemos ver que iban contra Jesús, perseguían a Jesús y los maldecían que era una secta hasta crucificarlo en la cruz. Así que podemos ver que Dios había marchado. También los cielos se habían marchado. Y Jesús también. Sin embargo, había un objetivo, que Jesús había ido al cielo. Y la razón que Jesús había ido al cielo era ¿para qué? ¿Para cumplir qué? En Mateo capítulo 6, verso 10 podemos ver, así como se hace en el cielo, también en esta tierra. Entonces debe de suceder algo en el cielo para que también se pueda hacer acá en esta tierra. Por eso, para que cumpliera
lo que estaba en el cielo, 요한복음 14장 2절 podemos ver en Juan capítulo 14, verso 2 hasta la 3, 우리가 거할 초소를 예비하러 가셨다. 이렇게 que va para preparar esa morada. 초소가 다 예비가 되면은 Y cuando 오시는데 ya está preparada esa morada, regresa y en Mateo capítulo 25, verso 31 hasta la 34, podemos ver que regresa otra vez de nuevo a la morada que es preparada y se lo da 하신 것입니다. a los creyentes que son como ovejas. 예수님께서 하늘에서 Entonces, así como lo ha hecho acá en el cielo y lo que Él ha preparado, 무엇일까요? ¿a qué se está refiriendo ahora a esa realidad? Cuando leemos los 4 evangelios, no sale respuesta, porque esa respuesta está en Apocalipsis. Por eso, cuando miramos en Apocalipsis capítulo 21 está el mundo espiritual, los cielos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Podemos ver que es lo que se ha hecho en el cielo y es la morada que Jesús había preparado y esa es su realidad. Entonces nosotros, ¿qué es esa ciudad santa? En la segunda venida cuando Él regresa. A todos los creyentes que tenemos la esperanza en el reino de los cielos, son cosas que nosotros debemos de saber. ¿Por qué será que nosotros lo tenemos que saber? Cuando miramos en Mateo capítulo 6, verso 10, así como se hace en el cielo, también se hace acá en esta tierra. Lo que se ha hecho en el cielo es la nueva Jerusalén y en esta tierra también de la misma manera, la nación de Dios se establece y se crea acá en este mundo físico. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es que desciende en este mundo físico el cielo. Si verdaderamente tenemos y anhelamos ir al reino de los cielos, esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, ¿a quién será que Jesús se lo muestra? ¿Y quién en esta tierra, cuándo y cómo será que se crea y se establece? ¿Y dónde es esa ubicación? Y toda esa respuesta lo podemos ver dentro de Apocalipsis. Además, sin añadir ni quitar este libro de Apocalipsis, podemos ver que se cumple. Ahora, en la segunda venida, este templo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el que lo ve. ¿Y quién es el que lo establece acá en esta tierra? Y esa nación que Dios se establece. ¿Dónde es ese cielo acá en este mundo físico? Así que tercero, podemos ver, estaremos viendo sobre el cielo que Jesús establece y se crea en este mundo físico de la segunda venida. De primero, estaremos viendo sobre el pastor prometido que ve el cielo. El pastor prometido lo llamamos el nuevo Juan, que es el pastor prometido que Jesús ha prometido en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 22, verso 8 y en el verso 16, se los estaré explicando de primero. De primero, este Apocalipsis es el libro que Dios ha escrito directamente. Por eso lo ha sellado con 7 sellos y por 2000 años lo tenía en la mano derecha de Dios. Y que no había nadie en el cielo ni debajo de la tierra que lo podía leer. Sin embargo, este libro sellado solamente podemos ver que Jesús lo recibe y desde Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 8 empieza a abrir cada sello, esos 7 sellos, y ese libro se convierte en un libro abierto y a través del ángel se lo da a comer al nuevo Juan. Entonces, el que se lo ha comido solamente es una entidad, el nuevo Juan. Además, Jesús, al abrir uno por uno, cumple todos esos eventos y el que lo había visto a la par de Jesús había visto todo eso y como está escrito en Apocalipsis capítulo 22, verso 8, solo es una entidad, el nuevo Juan. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice que ha enviado a mi mensajero, a mi ángel, para daros testimonios de estas cosas en las iglesias, que son las profecías de las palabras de Apocalipsis y su cumplimiento, que se lo va a testificar a las iglesias, que el nuevo Juan es el mensajero de Jesús y es el testigo
que ha visto los eventos. Además, podemos ver, hay algo que Jesús le había mostrado al nuevo Juan. Llama al nuevo Juan y le muestra ahora el mundo espiritual. Por eso el nuevo Juan va al cielo y hay algo que había visto, que era la nación y el trono y su jerarquía. Y puede ver a Dios, había visto a los 24 ancianos, a los 7 espíritus, y del norte, sur, este, del oeste había visto los 4 seres vivientes. Además, delante y detrás estaban llenos de ojos que son los millares y millares y millones de espíritus. Ahora, eso era lo que había visto en el cielo, pero también había escuchado algo. Y lo que había escuchado era que vendrá en esta tierra Dios y el cielo en el mundo espiritual. Entonces, ¿cuándo será que vendrán? ¿Y en dónde será que vendrán? ¿Y a quién será que vendrán? Y lo tenemos que percibirlo claramente, exactamente, ¿no es así? Además, en Apocalipsis capítulo 21 podemos ver la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Lo vemos. Y cuando miramos de esa forma, está explicado bien. Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 9 hasta la 22, y por tiempo, estaremos viendo desde el verso 10 hasta la 14. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lo leyeron muy bien. En Apocalipsis capítulo 21, verso 10 hasta la 14, lo habíamos leído. De primero podemos ver que lo lleva en el espíritu a un monte grande y alto y le muestra la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces, en la segunda venida, cuando Jesús regresa, el que había subido al cielo solamente es una entidad que es el nuevo Juan. El que había visto la ciudad santa, la nueva Jerusalén, también solo es una entidad, el nuevo Juan. Y el único que puede ahora crear y establecer el cielo acá, en esta tierra, en este mundo físico, es solamente el nuevo Juan. Y cuando miramos ahora, es como que si fuese ahora un cuadro y están las 3 puertas en el norte, en el sur, en el occidente, y están inscritos ahora los 12 cimientos que son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y cuando miramos desde el verso 19, podemos ver que esas son las 12 piedras, y en el verso 22 podemos ver que es Dios y Jesús ese templo. Entonces, esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, centrado a quién será que se crea otra vez de nuevo. Y lo podemos ver centrado a Jesús. Los 12 apóstoles son los 12 cimientos que fueron creados, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Por eso, la nueva Jerusalén se expresa como nuevo, y la razón es por qué. Hay una razón que se le fue dicho a la nueva Jerusalén. Porque no es ahora lo antiguo y es lo nuevo. Entonces, ¿qué fue lo antiguo y qué fue ahora lo nuevo? Lo antiguo era las cosas que había visto en los tiempos de Moisés, pero ahora, centrado a Jesús, los 12 apóstoles son los cimientos, lo que fue creado es el cielo en el mundo espiritual. Ahora, si eso es el caso, el pastor prometido también, así como Jesús lo ha creado nuevamente en el mundo espiritual, en esta tierra también lo va a hacer algo nuevo, ¿no es así? Así como Él lo ha visto. Por eso el pastor prometido, así como Él lo ha visto,
crea las israelitas nuevas espirituales, las 12 tribus, y usando los nombres ahora de los 12 apóstoles, usa a los 12 líderes de la tribu, no la Jerusalén o el tabernáculo antiguo, sino que la nueva. Por eso, en esta ubicación en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, se expresa que el primer cielo y la primera tierra se han desaparecido y se ha creado ahora el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, en la segunda venida, cuando Jesús regresa otra vez, así como se hace en el cielo, se hace también en esta tierra. ¿Y cuál es ahora esa realidad y su cumplimiento? Es el vencedor junto con los 12 líderes de las tribus. Son las 12 tribus, las israelitas nuevas espirituales, que es esa realidad del cielo en este mundo físico. Entonces, el vencedor, las 12 tribus, ¿cómo será que lo ha establecido y creado? En la segunda venida, cuando Jesús regresa otra vez de nuevo, dice que es el tiempo de la siega, de la cosecha. Y las personas que han nacido con la semilla de Dios fueron cosechados, fueron sellados con la palabra revelada de Dios y han creado las 12 tribus, que es la nación nueva y el pueblo nuevo, como dice en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7. Moisés, así como había visto las cosas de los cielos, había establecido el tabernáculo acá en esta tierra. En la segunda venida, en el cumplimiento de Apocalipsis, el pastor prometido, el nuevo Juan, ha subido al cielo, y así como se hizo en el cielo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, lo ve y lo establece acá en esta tierra, el nuevo pueblo y la nueva nación. Todos los creyentes caminan esta caminar de fe en esta senda para ir al cielo, así como se ha hecho en el cielo. Se hace acá en esta tierra. Buscar ese cielo e ir a esa ubicación es ir donde está Dios y al cielo. Y esa razón es ¿por qué? Porque Dios y los cielos descienden en el cielo, en este mundo físico que se ha creado. Dios y el cielo no están en el mundo espiritual, sino que descienden en este mundo físico. ¿Y en dónde será esa ubicación? Y ahora estaremos viendo, o se estará dando la explicación sobre el cielo, que es uno con el mundo físico. Así que el mundo espiritual es uno con el mundo físico. Y dice que viene al que venciere, al pastor prometido. En la primera venida, cuando las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron, el cielo, Dios, el mundo espiritual, habían descendido a Jesús y fueron uno, y se cumplió las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. De la misma manera, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, y el nuevo nombre de Jesús están inscritos ahora en Jesús, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12 y la 21. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que Dios, la Nueva Jerusalén, Jesús, descenderá en el vencedor. Y en el verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que solamente en el trono de Jesús el que ha sentado es el que venciere. Segundo, podemos ver que viene en el monte de Sión. En Apocalipsis capítulo 14, verso 1 hasta las 5 podemos ver que en el monte de Sión se ha establecido el trono de Dios y ahí está Jesús. En este monte de Sión, ¿quién está ahí? Están los sellados, los 144,000, y solo son ellos que cantan este cántico nuevo, y en los tiempos de la cosecha son las primicias que fueron cosechados. En el verso 4. Además, está prometido que el tabernáculo de Dios estará junto con las israelitas nuevas espirituales, las 12 tribus. De primero, en Apocalipsis capítulo 7, cada tribu, los 12,000, sella ahora cada tribu a los 144,000. Y después está la gran tribulación. Y en medio de la gran tribulación podemos ver
que están ahora la gran multitud vestida en blanco. Y estos 144,000 y la gran multitud vestida en blanco, las 12 tribus, ellos son las 12 tribus, las israelitas nuevas espirituales, que son la familia de Dios. Así que los 144,000 y la gran multitud vestida en blanco, las 12 tribus, las israelitas nuevas espirituales, sobre ellos en Apocalipsis capítulo 7, verso 15, está prometido que extenderá su tabernáculo sobre ellos, que es el mundo espiritual, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces, Dios y Jesús y el cielo en el mundo espiritual, ¿a quién es que descenderá? A las 12 tribus, a las israelitas nuevas espirituales, a los 144,000 y a la gran multitud vestida en blanco extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y también dice que vendrá al templo tabernáculo del testimonio. En Apocalipsis capítulo 12, los quienes han vencido el grupo del dragón se han reunido delante del mar de vidrio de cristal. Y esa reunión están reunidos en el templo tabernáculo de testimonio. Este templo tabernáculo de testimonio es donde está el trono de Dios, donde Dios y Jesús y los ángeles están. Por eso vienen todas las naciones a adorar. Y si dice el templo tabernáculo de testimonio, es porque son los testigos que han visto todos los eventos del libro de Apocalipsis y lo testifican. Por eso es el templo tabernáculo de testimonio y es la morada santa, por eso se le dice que es el tabernáculo. Después dice que desciende del nuevo cielo a la nueva tierra. En Apocalipsis capítulo 21, verso 1 hasta la 4 podemos ver que en el nuevo cielo y la nueva tierra Dios desciende. Por ese tabernáculo de Dios está junto con el hombre y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará todas sus lágrimas, donde ya no habrá muerte, lamentación, dolor, y las cosas pasan. Las primeras cosas pasan y así es como nos dice. Dios, el cielo, nueva tierra en Shincheonji es donde desciende, donde ya no habrá muerte, dolor, pero será el paraíso donde se hace la vida eterna. Cuando el Apocalipsis capítulo 21 se cumple, la voluntad de Dios y el objetivo de Dios se cumple y también nuestra esperanza es que se cumple. Dios y el tabernáculo de Dios. Podemos ver que viene y regresa otra vez después de los 6,000 largos años, donde se puede hacer ahora reinado de Dios. Ahora, lo más importante es Shincheonji, las 12 tribus, así como se hace en el cielo acá en esta tierra, estaremos viendo sobre la nación de Dios, Shincheonji. Las 12 tribus que fueron ahora creadas de acuerdo del nuevo pacto, que es Shincheonji. Shincheonji, la organización es establecida por el vencedor y las 12 tribus, porque en Apocalipsis capítulo 7 aparece sobre las 12 tribus y en Apocalipsis capítulo 4 habla sobre la jerarquía y su trono, cuando se está hablando sobre el trono de Dios, que está Dios, los 24 ancianos, los 7 espíritus, los 4 seres vivientes y los millares y millares y millones de espíritus. Y el nombre se usa ahora a los 12 nombres de los apóstoles, como dice en Apocalipsis capítulo 21, y el nombre de la iglesia es en Templo Tabernáculo Testimonio, la iglesia de Jesús, Shincheonji, iglesia de Jesús, el Templo Tabernáculo Testimonio, que es el nombre de la nación prometida y el pueblo prometido, como dice en Apocalipsis capítulo 21, nuevo cielo, nueva tierra, que es el Shincheonji, y en Apocalipsis capítulo 15, cuando se habla del Templo Tabernáculo Testimonio.
Así que, Shincheonji, así como están las profecías de los 4 evangelios y Apocalipsis, es como la base de las 12 tribus de Shincheonji. El nombre, la organización, es como que si fuese ahora un sello que es establecido de acuerdo a las promesas de las Escrituras. Shincheonji, las 12 tribus, es la nación prometida y el pueblo prometido, así como se ha hecho en el cielo, y es una promesa que se cumple. Así que en este mundo, la ubicación donde se hace de acuerdo de las escrituras de Apocalipsis y como está prometido, y así como se hace en el cielo acá en esta tierra, solamente es Shincheonji, las 12 tribus. Así que, confírmelo usted. Si se cumple de acuerdo a las escrituras, entonces lo tiene que verificar con las escrituras, tener fe y no ser sacudido por hombres, porque si fuese, entonces es creado por el hombre. Sin embargo, en las escrituras, como dice Juan capítulo 14, verso 29, nos dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así que, de primero, tenemos que percibir lo que dicen las profecías de las Escrituras, y si se ha cumplido de acuerdo a esas promesas, entonces creer como está prometido es creer verdaderamente en Dios y Jesús, ¿no es así? Eso es una fe verdadera. Así que verifíquelo usted. Y si se cumplió de acuerdo a las Escrituras, entonces seamos personas que tengamos fe para poder recibir la salvación y ser los hijos de Dios. Ahora, la conclusión de hoy. El tabernáculo de Moisés no era algo verdadero, sino que era solamente una sombra y una figura. Y en la primera venida podemos ver que esa realidad era las israelitas espirituales, que era Jesús y sus 12 discípulos, y hoy en la segunda venida son las israelitas nuevas espirituales, las 12 tribus. Así como Dios ha prometido, el nuevo cielo, nueva tierra, el templo tabernáculo, el testimonio, donde la ciudad santa desciende, así como se hace en el cielo, también se establece acá en este mundo físico, que es la realidad y su cumplimiento del cielo. Shincheonji, así como se hizo en el cielo, también se ha establecido acá en esta tierra. Y así como está escrito en Apocalipsis, la creación, hasta la denominación y el nombre, la organización y cómo es el trono y su nombre, es la nación de Dios que es establecido de acuerdo a las Escrituras. Y nosotros, como los santos, tenemos que buscar Shincheonji, las 12 tribus, donde es el nuevo cielo, nueva tierra, para ser ahora familia ahí. En esta tierra hay muchos creyentes que tienen la esperanza en Dios y en el reino de los cielos. Y hoy muchos creyentes también es igual. Entonces, ¿en dónde será que uno tiene que ir para ir al cielo donde Dios está? Antes, no sabíamos dónde estaba Dios ni el reino de los cielos. Hoy en día, cuando Apocalipsis se está cumpliendo, lo vamos a conocerlo. Y a través de la palabra testimonio, lo hemos percibido y entendido. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Jesús se lo mostró al que venciere. Y a través del vencedor, ha creado y establecido las 12 tribus acá en esa tierra. Shincheonji es la nación que se ha establecido de acuerdo a las promesas, donde Dios, Jesús y los cielos descenderán. En el cumplimiento de Apocalipsis y los santos que tienen la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna,
no piensa ir al cielo o subir al cielo en el mundo espiritual, sino que vayamos al cielo que es establecido acá en este mundo físico, que es Shincheonji, donde Dios y Jesús están y podemos encontrarlos. Pero si vamos todos juntos, entremos al cielo para recibir la vida eterna. Y la próxima sería la lección número 3 del intermedio y estará ahora el instructor que enseñará mejor que yo. Y estaremos terminando. Y por último, dentro de Dios y de Jesús somos uno, y con ese significado estaremos ahora diciendo We are one. Nosotros, sin importar la religión o nación, nosotros somos uno. We are one. Terminemos en oración. El origen de la vida eterna y el creador de los cielos y la tierra, todas las almas que anhelan conocer su palabra, nos hemos reunido delante de su palabra y le agradecemos sinceramente por eso. Además, en cada capítulo, a través de ese seminario en línea de Shincheonji, también le agradecemos sinceramente. Hemos visto la lección número 2 sobre el cielo que se establece acá en esta tierra de acuerdo como está en el cielo. A todos los pastores en este mundo podamos percibir que la Biblia es uno, la verdad es uno y el Creador Dios es uno y que dentro de la palabra podamos ser solamente uno. Además, a todos los santos podamos ir y recibir como herencia la vida eterna y el reino de los cielos. Le agradecemos sinceramente y que los proteges en sus familias, en sus trabajos y en todo lo que se hace, que estés junto con todo. Y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que nos ha guiado hacia la vida. Amén. Gracias por sintonizar hasta el final. Gracias. La voluntad absoluta de Dios no era de completamente juzgar al pueblo escogido que se corrompió, sino que lo que Dios quería era el comunicarse. Isaías capítulo 2 verso 1 dice que después del evento de la traición de Judá y Jerusalén, siendo el pueblo escogido recreado, se vuelve la nueva nación y el nuevo pueblo de Dios. Dios dijo que regresaría a Sión. ¿Dónde es el monte de Sión hacia donde Dios, quien es vida, regresa? Por medio de las palabras que fueron testificadas hoy, espero que haya sido un tiempo preciado en el cual hayan podido percibir acerca del cielo en el mundo espiritual que es creado en la tierra. Tal como fue prometido en Apocalipsis, y tal como es cumplido en el cielo que se crea en la tierra es Shincheonji, las 12 tribus. Aquellos que han percibido actualmente, varias iglesias y pastores de todo el mundo están firmando memorandos de entendimiento con Shincheonji. Espero que todos los que están viendo el video también puedan ser parte de las 12 tribus de Shincheonji, el cielo en la tierra que fue creado de acuerdo a las promesas de Dios, y que sean aquellos que alcanzan el reino de los cielos y la vida eterna. La próxima vez estaremos viendo la lección 3 del nivel intermedio, el orden de la traición, destrucción y salvación del pueblo escogido. Será a la misma hora que hoy, a las 10 de la mañana. Espero que puedan estar presentes y que puedan percibir la verdadera voluntad de la palabra de Dios. Si aparte de las palabras que se dieron hoy, tiene más preguntas acerca de Shincheonji Iglesia de Jesús y la palabra revelada, por favor contacte a uno de los números en pantalla de cada tribu.
Le estaremos explicando detalladamente y amablemente. Juntos estaremos concluyendo con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias a toda la familia de Dios que estuvo junto con nosotros hasta el final. Gracias.